Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a resolver el ejercicio 25, 26 y 27 del curso de ingreso a la UNLAM, donde se plantean algunos ejercicios donde tenemos que tener algunos conocimientos básicos de función lineal, ¿sí? En el primer ejercicio nos pide, como dice acá, formular y graficar sin la tabla de valores dos rectas paralelas, decrecientes, y luego otra que resulte perpendicular a las anteriores. Lo primero que vamos a recordar es que la fórmula para una ecuación lineal, cuando viene dada de manera explícita, es la que es I igual m por x más b, ¿sí? Donde m es el valor de la pendiente y b es el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, principalmente para que sea decreciente, el valor de la pendiente tiene que ser un valor negativo. ¿Para qué? Para que la recta, cuando la grafiquemos, tenga una inclinación hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una recta cualquiera. Por ejemplo, vamos a hacer 2 tercios, 2 tercios de x más 5. Esa es una recta que en principio va a ser creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva, entonces como necesitamos que sea decreciente, vamos a agregarle un menos y nos va a quedar como menos 2 tercios de x más 5. Y como nos piden que sean paralelas y decrecientes, la otra, lo que vamos a hacer es mantener la misma pendiente, es decir, menos 2 tercios de x, la pendiente la mantenemos como menos 2 tercios, y le cambiamos la ordenada. Por ejemplo, ponemos más 1. ¿Sí? De esa manera, estas dos rectas van a ser paralelas y van a ser decrecientes. Para graficarlas, lo que tenemos que hacer es, en principio, graficar la ordenada sobre el eje Y. La ordenada es el valor que está sumando o restando, ¿sí? Apartado de la X. Entonces, si tenemos que graficar esta primera recta, lo que vamos a hacer es marcar el primer punto en 5. Vamos a marcarlo con rojo, así se ve un poquito mejor. En 5, y desde ahí tenemos que seguir lo que diga nuestra pendiente. En este caso sabemos que es negativa, por lo tanto desde el 5 vamos a tener que bajar, y vamos a bajar la cantidad de unidades que nos diga el numerador. Siempre el formato es el mismo. Entonces, si desde 5 tenemos que bajar 2 unidades, vamos a llegar hasta el 3, ¿sí? Y desde el 3, es decir, bajamos 2 unidades. Y desde el 3 nos vamos a desplazar siempre la cantidad de unidades que diga el denominador hacia la derecha. Entonces, si bajamos 1, 2 unidades y desde acá nos desplazamos 3 hacia la derecha, ahí nos va a quedar el otro punto. Y con esos dos puntos vamos a poder trazar nuestra primer recta, ¿sí? Así que vamos a marcarla ahí. Ustedes seguramente lo van a hacer un poquito más prolijo. Esa recta que acabamos de marcar es la primer recta que tenemos, y es la recta y igual menos 2 tercios de x más 5. La segunda recta la graficamos con amarillo, ¿sí? Y el formato es el mismo, es decir, nos tenemos que parar en 1, que es la ordenada al origen, y desde acá tenemos que bajar 2 unidades contabilizando el 0, que es una unidad. Entonces nos vamos a situar en menos 1, y desde ahí nos vamos a desplazar 3 valores hacia la derecha. Nuevamente, con esos dos puntos, lo que tenemos que hacer es trazar nuestra recta. Si ustedes se fijan, esto si ustedes lo hacen a escala y perfecto, las dos rectas que nos quedan van a ser paralelas. ¿Por qué? Porque más allá de que las dos tengan distinta ordenada al origen, es decir, 5 y 1, al tener la misma pendiente, la inclinación que sostengan esas dos rectas va a ser la misma, ¿sí? Y como último nos pide otra que resulte perpendicular a las anteriores. Que sea perpendicular significa que cuando se crucen las rectas tienen que formar un ángulo de 90 grados. Bueno, para que formen un ángulo de 90 grados, la pendiente de la recta tiene que ser opuesta e inversa a la pendiente de la segunda recta, es decir, la que va a ser perpendicular. Básicamente nuestra recta perpendicular a esta y a esta, de hecho si es perpendicular a una es porque también es perpendicular a otra, porque las dos tienen la misma inclinación, la vamos a armar de la siguiente manera. A nuestra pendiente, que es menos 2 tercios, vamos a tener que invertirlo, es decir, poner 3 medios y dejarlo como positivo,
¿sí? Agregamos la X y la ordenada va a ser la que nosotros querramos, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner menos 2, ¿sí? Esta recta que acabamos de inventar recién va a ser perpendicular a las primeras dos. ¿Por qué? Porque la pendiente justamente es opuesta e inversa. Y esa es la condición que tienen que cumplir las rectas para ser perpendiculares. Entonces, si la graficamos a esta, nuestro primer punto va a estar situado en menos 2. Desde acá nos vamos a tener que desplazar 3 unidades hacia arriba. Así que si vamos 3 unidades hacia arriba vamos a llegar hasta el 1. Y desde acá vamos a tener que movernos 2 unidades a la derecha. Es decir, acá, en el 2. Desde acá, si nosotros trazamos nuestra recta, fíjense que nos va a quedar perpendicular a las dos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, los conceptos que tenemos que repasar son que para que sean paralelas, vamos a anotarlo, así por las dudas se lo escriben, las pendientes, es decir, los valores de m, tienen que ser iguales. De esa manera nos aseguramos que las rectas corran con la misma inclinación. Y para que sean perpendiculares, nuestras rectas tendrán que cumplir la pendiente, mejor dicho, tendrá que cumplir dos características. Primero, que sean opuestas, es decir, con el signo contrario, y la segunda, que sean inversas, es decir, que hay que invertir la fracción que tenemos en nuestra pendiente, ¿sí? Así que bueno, de esta manera vamos a poder resolver el ejercicio 25. Vamos a borrar esto y vamos a ir con el ejercicio 26. En el ejercicio 26 nos pide encontrar la fórmula de la recta que pasa por los puntos menos 2, menos 1. Vamos a anotar los puntos. El primer punto, P, es el punto menos 2, menos 1. Y el segundo punto, el punto Q, es el punto 2, 3. ¿Sí? Cuando nosotros queremos armar la ecuación de la recta, lo que vamos a necesitar encontrar son dos elementos. El valor de M y el valor de B. ¿Para qué? Para respetar la estructura de la forma explícita de la recta. Entonces, para esto lo que nosotros vamos a hacer es nombrar a las coordenadas de cada punto. Es decir, siempre los puntos vienen dados de la siguiente forma. Un punto cualquiera, P, tiene como primer coordenada el valor de X y como segunda coordenada el valor de Y. Entonces, en nuestro ejercicio, a este valor lo vamos a llamar X1 y a este valor lo vamos a llamar Y1 porque corresponden al primer punto. A este valor lo vamos a llamar X2 y a este valor Y2. ¿Sí? Con esto lo que vamos a tener que hacer es aplicar la fórmula para encontrar la pendiente, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Con eso vamos a poder encontrar el valor de la pendiente de la recta que pasa justamente por P y por Q. ¿Cómo hacemos para reemplazar? Tenemos que tener solamente cuidado a los menos que tiene la fórmula, ¿sí? Pero vamos a ir reemplazando los valores que correspondan. Entonces, en este caso, tenemos que reemplazar el valor de I2, que es este valor que tenemos acá. Nos va a quedar 3 menos el valor de I1. En este caso, I1 vale menos 1. Por lo tanto, nos va a quedar menos y el menos 1. Y en la parte del denominador nos va a quedar el valor de X2, que es 2, ¿sí? Que es el que tenemos acá en el segundo punto, menos el valor de X1, que es el que tenemos en el primer punto, menos 2. Bueno, si ahora resolvemos nos va a quedar 3, menos por menos nos va a quedar más 1, y en el denominador nos va a quedar 2 menos menos 2, nos va a quedar 2 más 2. Bueno, si resolvemos nos queda 4 y 4. Esto quiere decir que nuestra pendiente va a valer 1, ¿sí? Así que ese es el primer dato importante que vamos a tener en nuestro ejercicio. Por lo tanto, ya con la pendiente lo que vamos a hacer es ir a la estructura que nosotros tenemos acá de la función lineal y básicamente reemplazar el valor que ya encontramos, es decir, y nos va a quedar como 1 por X más B. El valor que nos falta identificar es el valor de B, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es seleccionar cualquiera de los puntos, es decir, el punto P o el punto Q, y reemplazar esas coordenadas en X y en Y.
De esa manera, la única variable que nos va a quedar sin saber es el valor de b, y es la ordenada que justamente estamos buscando. Para este caso podemos elegir p o podemos elegir q, siempre y cuando reemplacemos bien. Así que esto nos va a quedar. Si por ejemplo tomamos el valor q, yo lo voy a tomar porque en apariencia, al no trabajar con negativos, parecen más fáciles las cuentas, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier elemento. Si reemplazamos a la y por 3, como indica la coordenada del punto q, nos va a quedar 1 por 2, que es la coordenada x del punto q, más b. ¿Sí? Vamos a seguir acá. Esto nos va a quedar como 3 es igual a 2 más b, y 3 nos va a quedar menos 2 es igual a b. Por lo tanto, vamos a bajar un poquitito. Por lo tanto, el valor de b va a ser 1. Con este elemento ya encontrado, es decir, con el valor de la ordenada también ya encontrado, lo que tenemos que hacer simplemente es escribir la fórmula de la ecuación. Nos va a quedar y igual a 1 por x, que ni siquiera hace falta poner el 1, porque cuando ponemos la x se sobreentiende que está el 1, más 1, que va a ser la ordenada, ¿sí? Y esa va a ser la función que va a pasar por los valores solicitados. Es decir, si ustedes grafican esta función, para verificar que está bien, lo que tienen que hacer es ver que este gráfico pasa justamente por este punto y por ese punto, ¿sí? Pero la idea, ¿cuál es? Trabajar con el esquema de la función lineal. Así que vamos a hacer el ejercicio 27 ahora. Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda, algún ejercicio particular, me pueden dejar en los comentarios lo que necesitan. Acá hicimos lío. Vamos a volver a la página que se nos fue. Tenemos por acá. Ahí está. Y ahora vamos a borramos esto y vamos a hacer el ejercicio 27, ¿sí? El ejercicio 27 nos pide hallar la fórmula de la recta. Ya cuando me pide hallar la fórmula de la recta, sé que yo voy a tener que encontrar algo que tenga esta estructura, m por x más b, ¿sí? Obviamente, insisto, el valor de m es el valor de la pendiente, el valor de b es el valor de la ordenada al origen. Nos pide que la recta que nosotros tenemos que encontrar sea perpendicular a la fórmula del ejercicio anterior, que era y igual x más 1, pero también nos pide que pase por el punto P, que es el punto menos 3, punto y coma 2. Bueno, de esta recta, nosotros lo que podemos identificar, de esta recta que tenemos acá, es que el valor de la pendiente, como encontramos, es 1, ¿sí? Entonces, mi recta, la que yo voy a armar para que sea perpendicular a esta pendiente, lo que va a tener que tener es una pendiente que sea opuesta e inversa a esta que tenemos. Bueno, si nosotros la empezamos a armar, nos va a quedar que y es igual a menos 1 por x más b. ¿Por qué menos 1? Bueno, porque este 1, si le cambiamos el signo, nos va a quedar menos 1, y al invertirlo, como tiene un 1 abajo, nos va a quedar 1, ¿sí? No cambia nada. Nos va a quedar 1 sobre 1, que es 1. Entonces, de esa manera, nosotros ya encontramos nuestra pendiente. ¿Qué nos faltaría encontrar ahora? Nuestra ordenada. La ordenada la vamos a encontrar con el punto P. ¿Por qué? Porque el punto P, como dijimos recién, tiene dos coordenadas, una de x y una de y. Entonces, en nuestra fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x por lo que vale la x del punto P y a la y por lo que vale la y del punto P. Por lo tanto, en la coordenada de y vamos a poner 2. Esto nos va a quedar menos 1 por el valor de x, que es menos 3. Acá hay que tener cuidado con los signos, más el valor de b. Bueno, si resolvemos, esto nos queda 2 es igual a 3 más b. Y esto nos va a quedar como 2 menos 3, porque el 3 lo pasamos restando. 2 menos 3 nos va a dar menos 1, y ese va a ser el valor de b. Por lo tanto, nuestra ecuación va a quedar como menos 1x, o directamente vamos a poner menos x, porque no hace falta ponerlo, menos 1. Y esta que acabamos de encontrar, si la graficamos, se supone que tiene que ser perpendicular a la del ejercicio anterior, ¿sí? Perpendicular, como dijimos, tiene que
cruzar a 90 grados a la de la ejercicio anterior, y también tiene que cumplir que pase por este punto. Si ustedes lo grafican, se van a dar cuenta que pasa por ese punto. ¿Cómo hacemos para verificar si se quiere este resultado? Bueno, lo que habría que hacer es tomar la fórmula, ¿sí?, esta, y reemplazar los valores que tenemos acá de x y acá de y, y ver que llegamos a algo que tiene una estructura lógica, por así decirlo, en matemáticas. Si ustedes se fijan en esta fórmula, vamos a hacerlo con amarillo así se entiende. Si reemplazo la y por lo que vale el punto, es decir, 2, del otro lado nos va a quedar menos el valor de x, que es menos 3. Y esto nos va a quedar menos 1. De este lado tenemos el 2, menos 3 es 3, y menos 1, fíjense que nos va a quedar que 2 es igual a 2. Y esto es cierto, ¿sí? De esa manera nosotros estamos verificando que el punto P, pertenece a la ecuación y igual menos x menos 1. Si hubiésemos llegado a algo erróneo cuando reemplazamos los puntos, quiere decir que algo hicimos mal. Así que bueno, espero que hasta acá les haya servido el video. Les mando un saludo a todos.